amiga, bienvenido a Tengo un lío, porque es que yo siempre tengo un lío y no de ropa, con todo lo que ustedes dicen, con todos los perfiles que ustedes me ponen, que ninguno son real. Hoy yo le invito a que usted comente, dé like, suscríbase y vamos a desenredar este lío, porque hoy sí es verdad que tengo un lío grandísimo. Tengo aquí, ustedes saben a quién, nada más y nada menos, a un varón. Yo te voy a respetar después de todo, pero tengo aquí un varón que dice ser cristiano, pero ripió una Biblia, señores. Tengo aquí al profundo. Profundo, tú sí eres freco, loco, atrevido, falta de respeto. No le voy a bajar, paz y espérate. amor. Espérate, mira. Que el Buda que resucitó te bendiga, bendiga Oye, este di que un programa Buda, y ay, a Dios todo el que mío. nos esté Pero escuchando qué el día de hoy. herejía, qué ¿Cómo que herejía. herejía? Oye, di que el Buda. El Buda que resucitó, amén. Pero Jesucristo fue el que resucitó. Jesucristo era Buda. Pero claro, Jesucristo era un Buda. claro. Señores, amén. esto tenemos, cojan su Biblia, agarren y busquen lápiz, busquen papel, porque aquí vamos a aprender, porque hasta donde yo sé tú eres maestro. Amén. Háblame de eso. Somos sadik, somos maestros, amén. Pero Dios nos maestro de usa, escuela bíblica o de qué, de profesión. no, de las dos cosas, porque estoy estudiando para maestro en el sentido secular, pero también soy maestro bíblico. ¿Y qué tú estudias? Actualmente educación. Ok. Señores, el profundo es estudiante de educación. Amén. Una pregunta. El nombrecito de herejía santa con una cruz para abajo, vémelo detallando. Eso es bíblico. Herejía, bueno, Eso es bíblico. explícamelo, mi amor, porque yo Herejía no sé. santa, claro, herejía santa. Lo primero es que herejía es una palabra que tiene dos connotaciones. La connotación de la que le da la iglesia, que es como algo malo, algo satánico. Herejes son las personas que no van de acuerdo con la ortodoxia establecida, Con una doctrina, por con ejemplo. una doctrina establecida. Pero desde el punto de vista de los herejes, ellos entienden de que están haciendo algo bien por su causa. Te voy a poner un ejemplo sencillo. El cristianismo, cuando inició, fue visto como un grupo herético. O sea, eran vistos como herejes. Por eso Pablo perseguía a la iglesia y los mataba. Porque para la ortodoxia del momento, el cristianismo era una herejía. Pero desde el punto de vista de los cristianos, ellos entendían que estaban haciendo algo santo que venía de Dios. Entonces, herejía es algo bíblico. Ok, santa con la cruz para abajo. La cruz para abajo también es bíblica. No me digas. Por ejemplo, hoy en día se utiliza la cruz hacia abajo para el satanismo y eso, ¿Tú eres esos satanista? asuntos. No, se usa hoy en día, pero en su origen, la cruz hacia abajo no significaba eso. Por ejemplo, vemos a Pedro que murió boca abajo. ¿Por qué? Porque él decía, yo no soy digno de morir como mi maestro. O sea, representaba indignación, representaba respeto, representaba todo eso. O sea, muy diferente a lo que representa hoy en día. Ok, entonces, en conclusión, después de esa explicación, herejía santa, ¿qué tú nos quieres decir con ese título? ¿Que tú estás contra las falsas doctrinas? Sí, lo que pasa es que hoy en día a la verdad se le llama herejía. O sea, tú decir que algo no es bíblico, que se enseña pero que no es bíblico, te llaman hereje. No, tú eres un hereje, pero ¿por qué? Si yo le estoy dando el verdadero sentido a la Biblia, o sea, es algo muy contradictorio. Ok, Dios mío, este es un lío. Ustedes ven por qué que tengo un lío. ¿Por qué este es un lío? Porque hasta a mí que fui que lo invité para que él nos explique ciertas cositas que tú tienes viral en las redes. Amén. Tú hoy vas a tener que explicarle a ellos y a mí, como si yo tuviera 2 años, tú vas a tener que explicar. Que saquen su mascota. Ajá. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Ok, tú andas diciendo, antes que nada, voy a dejar el tema de la ripiadera de la Biblia para un chinchín más tarde. Ok. Porque ya tú eres conocido por eso. Amén. Tú sabes que los cristianos te quieren matar, te quieren linchar. Sí, como hicieron con Jesús. Exactamente. Que yo creo que si Jesús viene ahora mismo, También le tiran hacen lo piedras. mismo.
Pero los cristianos, los famosos cristianos de hoy en día, te quieren linchar, tú lo sabes, ¿verdad? Amén. Ese es Te el van amor, el desechando. amor evangélico. Es el gran amor, exactamente, que predican la mayoría de los evangélicos. Pero tú tienes otra cosita por ahí que tú vas a tener que aclarar. Cuente. Tú di que estás mandando a los jóvenes a fornicar. No, pero ya ellos lo hacen sin yo mandarlo. Ya ellos lo hacen sin yo Entonces, mandarlo. tú estás apoyando la fornicación cuando la fornicación a mí me enseñaron en mi doctrina. Ustedes los cristianos me enseñaron a mí en mi doctrina y yo me he quedado frisada ahí que la fornicación es un pecado. Así que ¿de dónde tú sacas que la fornicación no es un pecado? Porque eso te lo he oído yo a ti. Pero de la Biblia, o sea, ¿quién fue que nos enseñó que una pareja de personas que no se hayan casado están en unión libre? ¿Quién le dijo a la iglesia que ellos están en fornicación? O sea, ¿quién fue que le enseñó a la iglesia que no se puede bautizar a una pareja en unión libre? O sea, eso no lo dice la Biblia. Eso debería ser considerado una herejía. Sin embargo, la gente lo aplaude y lo acepta. O sea, la verdadera fornicación de la Biblia tiene que ver con promiscuidad, tiene que ver con prostitución. No con La sexo antes del fornicación es matrimonio. prostitución. En la Biblia sí. No tiene que ver nada con sexo antes del matrimonio. Porque el matrimonio civil se instituyó, fue en estos días, no fue hace muchos años. No, exacto. Entonces, antes de eso, todo el mundo estaba en fornicación. Para nada. O sea, la fornicación bíblica tiene que ver con prostitución. Por eso dice, no te llegues a una prostituta, porque cuando tú te acuestas con una prostituta, tú eres un cuerpo con ella. Entonces, no forniques contra tu propio cuerpo. ¿Cuál es tu propio cuerpo? El cuerpo de Cristo, del cual tú formas parte. Ese es el verdadero sentido de la fornicación. Ah, entonces la fornicaria lo que son es prostitutas, porque Son cambian prostitutas. mucho de marido. Ujú. No porque cambian mucho de marido, sino porque no tienen un compromiso moral. Tú te entregas al placer sin compromiso moral. Un prostituto hoy en día, un picaflor, una persona que se acuesta contigo, mañana me acuesto con aquella, pero tú no tienes un compromiso moral con esa persona. Oh. Entonces, pero de alguna manera, Una pareja de novios en la iglesia que se comprometieron, ya sus familias saben qué es lo que es, se van a casar en un futuro, ya han comprado un par de trates, entregue. Entregue, claro, es que eso no es pecado. se pueden conocer. Se pueden conocer, exactamente, en el Conocerse sentido bíblico, íntimamente. claro. Pero es con su pareja, ya con Porque quien es que usted se vaya a casar. ya hay una mentalidad de que nos vamos a casar, de que yo quiero pasar mi vida contigo. O sea, ese es el punto. No es de que vamos a probar y ya. No, sino ya hay una mentalidad de que nos vamos a casar. Esto es como una entrega. Es que firmar un papel no es lo que decide si tú estás en fornicación o no. Es un asunto de mentalidad. Ven acá, Profundo, ¿tú eres cristiano? Amén. Yo sí. ¿Tú te consideras hijo de Dios? Sí, claro. ¿Qué es un hijo de Dios para ti? ¿Qué es? ¿Qué es el concepto hijo de Dios? ¿Cuáles son las cualidades que tiene un hijo de Dios? Es que tiene que vivir conforme a los estatutos divinos. A los estatutos bíblicos. Estatutos. Pero tú ripiaste una Biblia. Sí, claro, pero es que la Biblia, que yo haya roto una Biblia y que yo no ande conforme a los estatutos divinos son cosas diferentes. Pero es que la Biblia, nosotros vemos la Biblia, es que yo no sé, yo creo que eso sí fue una herejía, que tú ripes la Biblia. No, el problema es que la gente tiene un error. Yo sí entiendo de que hay personas que se sintieron ofendidas. Yo sí entiendo de que romper un libro estuvo mal, porque ningún libro debe romperse. Eso yo lo entiendo. Ahora, de ahí a entender de que un libro es la palabra de Dios, eso sí debe de ser una herejía. Limitar la palabra de un ser eterno a un libro, eso es una herejía. Pero- La gente se ofende porque entiende que yo rompí la palabra de Dios. Y ese es el error. La palabra de Dios no es un libro, ni es tinta y papel. La palabra de Dios no se puede romper, sierva. Pero exacto, porque la palabra es el verbo y el verbo es Dios. Pero es que en este libro está plasmado real y directamente lo que nosotros respetamos como palabra de Dios. Es como nuestra creencia, es como a lo que nosotros nos aferramos. Es el punto. ¿Cómo tú te atreves a ripiar una Biblia cuando todo nuestro país se indignó con este acto? Es el punto, es que es un asunto de fe. O sea, nosotros creemos que es la palabra de Dios, pero no porque creamos que sea la palabra de Dios quiere decir que lo sea. Porque así como nosotros creemos que nuestra Biblia es la palabra de Dios,
El Islam entiende que el Corán es la palabra de Dios. Los budistas entienden que los Vedas es la palabra de Dios. Pero los hinduistas. O sea, cada cultura tiene su libro sagrado. Yo sí entiendo que la Biblia es sagrada. Que sagrado lo que significa es apartado. Algo apartado. Un grupo de personas entienden que eso es sagrado. Como nuestra madre que dice, no, los muebles, eso es sagrado para la visita. Eso es apartado. Pero de ahí a creer que es palabra de Dios, ya eso es otro tema. Pero, malcriadeza. Una actitud de malcriadeza, ripiar la Biblia. Sí, yo entiendo, vuelvo y te repito, entiendo de que estuvo mal romperla, porque ningún libro... ok, ya él entendió que estuvo mal. Sí, o sea, ningún libro se debe de romper. Es real. Pero de ahí a creer de que eso es palabra de Dios, son cosas diferentes. Pero ¿por qué te dio por Porque ripiar la yo la Biblia? rompí, yo la ¿Por qué rompí. tú no rompiste un libro, Nacho? ¿De qué sirve no romper una Biblia, sierva, y no vivir conforme a ella? Ok, tú no la rompes, pero tú no la cumples tampoco. Entonces, ¿qué es lo que se defiende? O sea, muchas personas comentan, no, que rompió la Biblia, pero tú no la cumples. Entonces, tú no deberías estar hablando de algo, Tú pero no al la final tú cumples, no que es peor. cumples. Es peor no cumplirla. No sé si tú Tú entiendes. estás defendiendo una verdad que en ti no es verdad. Y al final yo no estoy en contra de la Biblia. Yo dije muchas veces, yo lo que estoy en contra es de que hay traducciones más mal traducidas que otras. Entonces vamos a ir cambiando las peores y vamos a promover una mejor cita. Simple. O sea, tú la ripiaste porque esta Biblia, según tú, tiene traducciones erróneas. Según yo no, según la sociedad académica, se ha comprobado con las ciencias bíblicas de que la Reina Valera 1960 tiene más de 30,000 errores de traducción y añadiduras de hombres. Pero esa es la Biblia que usan los evangélicos. Sí, que Los no debería, rabacucus pero bueno. también, los rabacucus también. Y no solamente de traducción, porque la gente se ha basado, no, todas tienen errores de traducción. Sí, pero añadiduras, textos espurios, cosas que no están en las más antiguas y tú vienes y me la pones aquí. Es una locura. Pero esa es la Biblia que es la que a mí me enseñaron. Que a mí Sin embargo, la Biblia textual la dejaron de fabricar. Ajá. Una excelente Biblia. Una excelente Biblia que estaba sacando todos los textos añadidos que tenía la Reina Valera. Sin embargo, la dejaron de fabricar porque dijeron que era satánica. Porque la estaban limpiando y a lo limpio la gente lo satanizó. Porque a la gente le gusta lo Qué sucio. rol. A la gente le gusta lo sucio. A la gente le gusta que le añadan y que... No, una locura. Tú usaste un término satanista. Hay cristianos satanistas dentro de las doctrinas de hoy en día. Pero si tenemos cristianos brujos y hechiceros, ¿qué tú me dices? Bueno, yo sé que hay pastoras, hay pastores y pastoras. He visto pastoras por ahí promoviendo que se puede hablar con los muertos. Yo te pregunto, ¿esta práctica no es hechicería, brujería? La práctica, la técnica de decir que se puede hablar con los muertos. El problema es que la práctica de hablar con los muertos era una práctica muy común en el pueblo de Israel. Luego se prohíbe, pero sí se puede. No te voy a decir que no. Bíblicamente se puede porque Saúl habló con Samuel. Bíblicamente. Entonces eso no es brujería. Si no es hoy tú lo promueves, eso no es brujería. No, porque es que ya es algo prohibido en la misma Biblia. O sea, La Biblia es algo, entonces, lo prohibió, pero sí era una práctica común. O sea, si algo se prohíbe porque se puede, pero que no es saludable. Una cosa es que se pueda o no se pueda, y otra cosa es que sea saludable o no sea saludable. Ok, y si hoy en día en el Evangelio hay algunos que lo promueven, ¿cómo se le llama esto? No, una vez es algo antibíblico, porque es algo que la Biblia prohíbe. Brujería, por ejemplo, los hechiceros, ¿quiénes son los que llaman espíritus para que hagan cosas que Dios no te complace, lo que Dios no te da? ¿A dónde tú vas a buscarlo cuando Dios no te lo da? ¿Donde un hechicero? ¿Donde un brujo? Pero es que hoy en día hay muchas personas que no van donde un brujo, pero van donde un profeta. Ay, los profetas Claro, hoy en día hay gente que quieren un milagro, no van donde un que brujo. quieren una palabra. Hay gente que quieren que el profeta le diga cómo le va a ir el año que viene. Que el profeta le diga si tienen que hacer un viaje o si no tienen que hacer un viaje. O sea, están consultando los profetas como si fueran brujos. Entonces, ¿el profeta es un adivino? No es el profeta de la Biblia sí. El profeta de la Biblia era llamado Nabí o vidente,
Era lo más parecido a los brujos que tenemos hoy, porque tú consultabas al profeta. Incluso tú tenías que llevarle un agrado al profeta. Entonces, el profeta era lo más parecido a un brujo de hoy en día. Lo que pasa es que la gente entiende que los profetas de antes eran como los profetas de ahora, pero no. Entonces, Eran prácticamente no brujos. eres tú como cristiano que tienes que ir a consultar a un profeta. Es el profeta que tiene que salir a buscarte a ti. ¿O cómo es? Lo que pasa es que ese asunto de ser profeta sería un tema ya más amplio, porque yo personalmente entiendo de que no hay profeta hoy en día. Ya no hay profeta. Para mí no hay Y profeta. apóstoles hay apóstoles. Tampoco. Pero hay muchos cristianos que llaman ser Es apóstoles. que para ser fulano de apóstol, tal, una de las razones era que tú tenías que andar que con andar Jesús. con Jesús. ¿Y cuál fue el último apóstol según la Biblia? Ese fue Porque dice, según la Biblia, hay uno que fue el Esteban. último Yo creo que fue Esteban. Hay uno que fue el último apóstol y yo no entiendo cómo es que hay tantos apóstoles hoy en día, No que recuerdo, son ustedes no quienes recuerdo. tienen que explicarle a uno cómo es que ustedes cogen nombres bíblicos, lo traducen como evangelio actualizado y tradicional, entonces tienen a uno en un error o en un lío que yo necesito que ustedes con su comentario ahora mismo lo desatemos. Dicen que Porque fue esto es Pablo, un pero lío. Pablo se autoproclama apóstol. Apóstol. Pero él anduvo con Jesucristo. No. Ajá. Entonces se autoproclamó. Él dice que Jesús se le apareció en una visión. Ajá. Bueno. Pero hay que creer la palabra de ellos, según la Biblia. Entonces, para ti la Biblia no es un libro escrito por hombres que fueron inspirados por Dios, que es lo que creemos que es la Biblia. Lo que pasa es que la creencia de que la Biblia, de que los autores de la Biblia fueron inspirados por Dios, yo le pregunto, ¿cómo se puede afirmar que los autores de la Biblia, los escritores, fueron inspirados por Dios cuando no conocemos cuáles son los escritores? Son escritores desconocidos. No se Pablo no sabe. escribió Biblia. Ya Pablo ya es en el Nuevo Testamento, pero por lo menos de los escritores del Antiguo Testamento, un ejemplo, son anónimos. O sea, no se sabe quién escribió la Torá. No se sabe quién fue. O sea, los escritores per se, no se sabe. ¿Cómo? Falta el libro también de la Biblia, falta el libro. Es que ya eso del canon, eso lo eligió, fue... El canon bíblico tiene, por ejemplo, el del Nuevo Testamento, eso fue el Concilio de Nicea. Se eligió cuáles eran los libros que iban a estar dentro del canon. Un grupo de ancianos decidió cuáles eran los libros y cuáles iban a quedar fuera. Pero esos libros, la mayoría del Antiguo Testamento, no se tiene exactitud de quién lo escribió. Entonces, ¿cómo le podemos llamar inspiración divina si tú no sabes quién fue el escritor? Ok, como tú me ripiaste la Biblia, mi Biblia, como tú me la ripiaste, vamos a suponer en sentido figurado, que ahora yo no tengo dónde inspirarme y leer estos preciosos textos tan refrescantes que tiene la Biblia. Ahora dime, ¿cómo yo me conecto con Dios si yo primero leo la Biblia, luego oro y entonces me deleito y Dios me habla a través de una revelación? No, ojo. ¿Cómo lo hacemos ahora si tú ripeas, si toda la Biblia hacemos lo que hiciste tú, dando un mal ejemplo, si todos ripiamos la Biblia, ¿cómo lo hacemos El ahora? problema es que la fe del creyente no puede depender de la Biblia. Porque De antes de la que... palabra de Dios. Es que no... Es que antes de que existiera la Biblia ya existía la palabra de Dios. Antes de que existiera la Biblia ya Dios hablaba. Antes de que existiera la Biblia la gente creía en Dios y tenía contacto con ese ser divino. El problema es que hemos idealizado un libro y estamos, ¿cómo que se dice? Idolatrando un libro. Esa es la palabra. Estamos idolatrando un libro y entendemos de que Dios solamente habla por ahí. Y no. Si Dios tiene que hablarte a través de una piedra, lo hace. Tú Ok. tienes la capacidad. Pero el mensaje de Jesús, ¿qué fue lo que Jesús nos enseñó? A tener contacto directo con el Padre. O sea, a través de la oración, entonces, en caso de que tú hayas ripiado mi Biblia, entonces yo puedo arrodillarme y hablar directamente con Dios. ¿Y quién puede cuestionar mi conexión con Dios? ¿A eso te refieres? Totalmente A de través de acuerdo. la oración. Entonces, Totalmente la de acuerdo. oración es la llave real que te lleva a tener un contacto directo con ese concepto extraordinario que tenemos de Dios, esa creencia. Defíneme Dios en tu vida. Dios es algo muy personal. Muy personal. Para muchos es una energía, para muchos es una energía, para muchos es mi prójimo. Yo creo que yo no puedo
hablar de un ser que yo no puedo ver si yo no lo defino primero en lo que yo puedo ver. Yo personalmente veo a Dios en todo. Yo personalmente. Yo veo a Dios en ti, yo veo a Dios en cada cosa que me rodea, yo veo a Dios. Porque cada cosa fue creada con un propósito y ese propósito es el hombre. Y al final, todo lo que me rodea me habla de Dios. Esa es mi cosmovisión personal. ¿Tú eres un hombre de Dios? Todos lo somos. ¿Todos somos hijos de Dios? Todos somos propósito de Dios. Aún lo que tú crees que es malo tiene un propósito divino. El hombre se ha encargado de separar lo bueno de lo malo. Sin embargo, se nos olvida que sin un Judas Jesús nos resucita. O sea, al final, eso que tú entiendes como malo cumple una función, cumple un propósito para el mismo Creador. Por eso, en el texto hay una parte donde dice, todas las almas son mías, dice Jehová. Todo lo que hay es de Él. Ok, defíneme o descríbeme una persona temerosa de Dios y que tenga a Dios entonces. Una persona temerosa de Dios es una persona que cumple con su propósito. El problema es que hablar de temor, tenemos que hablar de cuál es mi propósito. ¿A qué yo vine a este plano? Porque hay muchas personas hablando que no conocen a qué vinieron a este plano. El mayor pecado, según los judíos, es errar al blanco. Errar al blanco. ¿Cuándo tú erras al blanco? Cuando tú no cumples tu propósito. Si esta botella tiene una abertura, no está cumpliendo con su propósito, porque se está derramando el líquido y fue creada para sostener el líquido. Entonces, cuando tú eres temeroso de Dios, cuando tú sabes cuál es tu propósito y lo cumples. Cuando tú no lo eres, cuando tú sabes a qué Dios te llamó y tú prefieres irte por la izquierda. Cuando Dios te llamó a hacer un plato y tú decides ser cuchara. ¿Un sicario puede ser temeroso de Dios? Sí, claro. Sí. Sí. Oh. Sí, claro. Porque él está trabajando. Que puede ser temeroso de Dios o que puede ser cristiano. No. Un sicario puede ser temeroso de Dios. Tú puedes tener temor de Dios cuando tú le estás quitando la vida a un ser humano. Cristiano sí. Cristiano sí. Pero no hay temeroso de Dios. No hay temor de Dios. No está ahí. cumpliendo su nombre. Exactamente. Entonces, tener a Dios significa, según yo, ser temeroso de Dios, porque realmente Dios está por encima de nosotros. Entonces, para tú tener a Dios, tú tienes que tener temor de Dios. Entonces, si tú ripea una Biblia, ¿de dónde? El problema es, Sierva, que con esa parte de si un sicario puede ser temeroso de Dios, eso va a depender. Por eso dije que sí ahorita, porque es que eso va a depender. Por ejemplo, no hay un mayor sicario que David. David. Pero David, es que si nos vamos por ahí. En defensa fue. ¿En qué? ¿En defensa de quién? De su pueblo. Deja el relajo. Del relajo. Pues no, porque Dios lo mandó, según el texto. Ajá. Porque Dios lo mandó. ¿Por qué Oseas fue y buscó prostituta? Porque Dios lo mandó. Y sí, o sea, hay cosas malas que aunque tú lo veas malo, pero si es un propósito de Dios, tú sí eres temeroso de Dios. Pero no creo que Dios mande un sicario a ganar dinero quitando. Pues no entiendo, porque es que los cristianos no dicen que el mismo Dios de antes es el mismo Dios de hoy. Ellos dicen que es el mismo, pero no es el mismo. Ese Jehová que mandó a matar niños. Y que mandaba ese sacrificio. No es el mismo. No es el mismo, porque ¿quién me dice a mí de que haz todo lo que tú quieras y después mata un chivito? Mata un chivito y con la sangre, ya ese no puede ser el mismo. Desvívelo a todito y que no quede ni uno, ¿Entiendes? De que mata niños, mata hombres, mata ancianos, que no quede ni uno vivo. Ese no es el mismo Jesucristo que vino a morir por mí. Yo creo que el verdadero temor se refleja con tu prójimo. Hay algo que tú también dices. Adelante. Que es muy importante que tú aclares a esa gente, que tú le aclares. Tú dices que Jehová no es Dios. Te he escuchado con eso. Es un tema profundo. Pero no, yo no sé. Dile algo a la gente. Porque es que tú estás caliente.
Tú estás caliente porque yo no he escuchado un solo evangélico sin clamar Jehová. Jehová ven y Jehová ven. Lo que Y pasa- tú dices que Jehová es el diablo, muchacho. Lo que pasa es que es un tema que nos tomaría mucho tiempo. Lo que pasa es que la evolución del Dios de Israel va en evolución. Lo primero es que Yahvé viene de lo que es el panteón cananeo. Un panteón cananeo donde se adoraba a diferentes dioses, entre ellos el dios El, el dios El, Dicen que Jehová lo que era un guardián. el dios El, la diosa Acera, y otro, era como una familia de dioses. Y Yahvé era un dios menor, que con el tiempo va evolucionando y se convierte en el dios primordial. Entonces, ese dios Yahvé es el que el pueblo adopta. Incluso a Yahvé se le conoce como el dios del desierto. Por eso se le aparece a Moisés en el desierto, porque se le conoce como el dios del desierto. Pero es un tema muy amplio, porque es que la evolución de ese dios de Israel va en evolución desde el panteón cananeo o el panteón ugarítico para allá, hasta el pueblo de Israel. Ujú. Entonces, Jehová es Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que el pueblo de Israel en su principio adoraba al dios El, que era como el padre de todos los dioses. De ahí viene Israel, de ahí viene Peniel, de ahí vienen todos esos nombres que terminan en él en base al dios El. Tú sabes que Es un tema muy profundo. yo analizando que si tú dices que Jehová no es Dios, entonces tú me estás llamando a mí como cristiana ignorante. No voy a decir, es el Dios que la gente quiere adorar, que lo adoro. ¿Y cuál es el problema? Si usted se siente identificado con Yahvé, adore a su Yahvé. Si usted se siente identificado con Buda, adore a Buda. Al final, Dios es uno y está allá arriba. Con diferentes nombres. Ya la persona, en base a su cultura, lo interpreta de diferente manera o se relaciona con él de diferente manera y diferentes nombres. Pero al final, todos queremos llegar al mismo Dios. Exacto. El Dios que da paz. El Dios que creó todo. El Dios que transforma corazones. El Dios que no manda a un sicario a dejar una familia sin un padre. Porque todo tiene un propósito. Sí, pero espérate, pero así no, mijo. Porque dime, ¿cómo un Dios va a mandar a quitar una persona? O sea, a matar. Cuando entendemos que matar es un pecado. O sea, él te dice, no matará, pero después manda a matar. Exacto, Increíble. no entiendo. Hay como una contrariedad de que tú me dices a mí no mate y tú mandas a que maten niños y a matar a todo el mundo. Y curiosamente eso era en un tiempo donde los pueblos estaban en guerra. Oh, sí. Después llega el tiempo donde el pueblo ya está en paz y entonces viene como un Dios de paz y amor. Increíble. Es como que a medida que el pensamiento del hombre evoluciona, la idea de Dios también evoluciona. Como hoy en día, que el Dios de hoy en día habla todos los días. O sea, el Jehová del Antiguo Testamento habló con Abraham una vez y pasaron como 10 años para volverle a hablar a Abraham. Sin embargo, el Yahvé de hoy, el Jehová de hoy, habla todos los días. Todos los días con diferentes personas. O sea, una locura, una locura. Una energía. Una locura que hay. Dios habla todos los días. Dios como que, no sé. Pero lo que yo he leído en la Biblia es que un ratico me verá y otro momento no me verá. No, pero él está hablando todos los días, Sí, pero a los profetas. Lo que pasa es que el Dios del Antiguo Testamento, la gente como que tapaba sus acciones con la divinidad. Yo quiero matar un pueblo que son mis enemigos y yo voy a utilizar el nombre de Dios como que es Él que me está mandando. Que lo mismo ocurre hoy en día. Lo mismo ocurre hoy en día. Cuando tú quieres hacer lo que te da la gana en una iglesia, di que Dios te mandó. Y nadie se mete contigo. Dice, Dios me dijo que haga tal cosa. Nadie. Si el pastor dice, Dios me dijo. ¿Y quién dijo que eso no es? ¿Quién dice que eso no es así? ¿Quién se atreve a decir, no, pastor, eso no es así? Cuando el pastor dice que... No, es una locura. O sea, esa es una palabra irrefutable. Dios me dijo. Bueno, Dios habla a tu corazón. Ujú. Dios Pero sí. Dios habla a tu vida.
Claro. Entonces, si el pastor es el ángel de la iglesia, pues entendemos que Dios le hable a él. Me dijo el Señor que haga una bodega en la iglesia. Y hay que decirle que sí. ¿Quién se atreve a decirle que no? No, pero si fue Dios que se lo dijo. Ajá. Bueno, Ajá. respetamos, ¿verdad? Lo que Dios le diga a estos pastores. El problema es que hoy en día todo el mundo es pastor. Pero son enganchados entonces. Hoy en día cualquier persona monta una iglesia. Que por eso yo digo, atención, la presidencia, todo el que tenga que ver con esto. Las iglesias, el sistema monetario de las iglesias debería de ser regulados por una entidad gubernamental. Porque si no van a seguir apareciendo estafadores, van a seguir apareciendo personas que se lucren con los diezmos y ofrendas de los feligreses. Hasta que eso no sea regularizado, vamos a seguir teniendo todo esto y todo el mundo que quiera poner un negocio va a poner una iglesia. Hasta que no sea regularizado el sistema monetario de las iglesias, van a seguir apareciendo lavados, que están lavando muchísimos pastores, están lavando dinero en las iglesias. Entonces la gente me ataca a mí, me dice, no, porque tú estás atacando a los hombres de Dios. No, charlatán, yo estoy atacando a los charlatanes que te están cogiendo el dinero y se están lucrando en nombre de Dios. A eso que yo estoy atacando. Yo estoy diciendo que quiero que se regularice esa parte de la iglesia. Porque cuando aparece un pana lavando, una mujer que era pastora y ahora está tras la reja, nos empaña a todos. Pero me atacan a mí. Amén. Gloria a Dios. Ok, ya que tú solicitas, ¿verdad? Un organismo que regule, ¿verdad? Estas anormalidades dentro de las iglesias, que todo el mundo te enganchado a pastor, que ministro, que pastora. ¿A quiénes tú nombrarías? No, En la no, así directiva? no. Claro, tú tienes que tener Así claro. no. Tú tienes que tener claro una idea de a quién se puede nombrar como ministro del régimen regulador de pastores. Nómbrame 3 ahí. No. Vamos, juégatela. Tienen que ser personas que no sean religiosas. Una entidad, una institución que se encargue de eso. Pero es que los que no son religiosos ven por los hechos, por lo que están haciendo los que son religiosos, mi amor. Porque por algún lado tenemos que medirnos. Tiene que haber, ¿verdad? Tiene que haber una DGI, pero cristiana. Ajá. Impuesto interno, pero cristiano. Está bien, pero ¿a quién? Simplemente para las iglesias. ¿Y a quiénes nombraríamos ahí como directiva? Dime, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque es que en esto de evangelio el que no coge de un lado, coge de otro. Porque es que ahora mismo se está viviendo un evangelio que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Un evangelio para juzgar ¿a quién? Al que quizá está brillando porque a Dios le place. Vamos a apedrear a este, vamos a acribillar a este. Y lo que ellos están haciendo, di que está bien, porque ellos no están sonando. Pero son personas que están mucho peor que cualquiera, que tienen un grado y un nivel de problema, que Dios tenga misericordia. O sea, lo que yo pido es como que cada pastor tenga que rendir cuentas de en qué se invirtió el dinero que entró a la iglesia. Y de la cantidad de miembros que tengan también. Claro, porque es que eso evitaría el lavado de dinero en las iglesias. O sea, ¿de dónde? Claro, porque es que los pastores hoy en día no están rindiendo cuentas. Que ya iglesia lavando. Yo no Pero creo que sí, de verdad. O sea, parece chelcha, pero han salido muchos casos en la noticia. Y hay más tapado. Lo que pasa es que los pastores no rinden cuenta del dinero que entra a las iglesias. No rinden. Y tú dices, oh, el pastor en una Mercedes. ¿Y de dónde? Tú sabes de dónde salió. De los diezmos. Entonces, de los diezmos y de la ofrenda. sí, porque pero que tú... le ponen su sopita por que tú detrás. no hayas puesto tu iglesia, ¿entiendes? No yo significa no me presto que para quienes han tenido éxito... Ahora, yo no entiendo tampoco... No, hay muchos buenos pastores. Sí, El problema hay es que mucha gente de Dios. Sí, pero también hay muchos lavando y hay muchos haciendo lo malo por detrás. Entonces, Bueno. hay que cuidar. Entonces, para curarnos en salud, tiene que haber una regularización. Simple. Ok, excelente. Entonces, volvamos al tema. Adelante. Al tema tuyo. Para cerrar, ¿verdad? De que la fornicación, tú lo apoyas. Y tú dices que fornicar no es un pecado. Ciérrame con eso y aclara. No, que la verdadera fornicación sí es pecado.
Ahora, la fornicación que vende la iglesia no es pecado. Ok, la verdadera fornicación es que una persona ande cambiando de pareja de manera deliberada. Prostituyéndose. Ajá. Que usted ande prostituyéndose, Dios me haciendo libre. inmoralidad sexual. Esa es la palabra. Inmoralidad sexual. Eso es la fornicación. Claro, incluso el adulterio entra dentro de la fornicación. Pero que usted ya se vaya a casar con su pareja. Si es algo estable, ¿verdad? Como un ejemplo, tenemos una pareja que ya tiene su familia, tienen 2 muchachos, viven dentro de una casa, pero no se han casado. La iglesia dice que eso es fornicación y eso no es fornicación. Eso es una familia estable. Eso Que no sí. han firmado un papel civil, eso no es lo que dice, que son El papel no determina un matrimonio. imposible. Entonces, tremendo error que están instruyendo muchas doctrinas diciendo que si usted vive en concubinato con alguien, que usted está fornicando. No forniqué contra su propio cuerpo, lo usan para hablar de la masturbación. Nada que ver. Tampoco Sí. es pecado la masturbación. El problema es que ese texto no tiene que ver con masturbación. Ah, pero este hombre manda a hacer Pero es que la esto, masturbación no es pecado. Tampoco. No. Lo que es pecado son los pensamientos que usted tiene mientras lo hace. Ay, Dios. Pero el acto de la masturbación no es pecado. Entonces la iglesia le está llamando pan al vino y le está llamando vino al pan. Tú vas a seguir teniendo, eso lo está diciendo él. Pero que me lo busquen en Tú la vas Biblia. a seguir teniendo problemas con tu eso Pero evangélico. ¿dónde dice la Biblia que la masturbación es pecado? Dice que no te dé placer tú mismo, dice. No, eso no lo dice la Biblia. Que tú no puedes darte auto. Al contrario, la Biblia dice, goza joven con la mujer de tu juventud todos los días de tu... Ay, muchacha. Con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con Exacto. tu esposa. Tú tienes 27 y una mujer de 25. Si tú te vas a casar. Exacto, con tu Eso, esposa, con tu mujer, con pero tu tienes que esposa. vivir todo lo que tú vayas a vivir con tu esposa. Con tu compañera. Eso tabú cristiano, de Deleítate que no, con la que nada más en una sola posición, que nada, no, goza con la mujer de tu juventud. Deleítate. Deleite, ¿qué es lo que está Un deleite, algo pasando? sabroso. No, porque es que, señores, esto tenemos que aclararlo porque hoy en día también dentro del evangelio se están, digamos, viralizando un grupo trayendo doctrinas que realmente no ayudan, que lo que hace es que te estancan. ¿Sabes las mujeres que hay que nunca han tenido un orgasmo dentro de la iglesia? Porque se enseña en la iglesia que no, en una sola posición, que no, que tú no puedes hacer esto, que no nos podemos parecer a lo del mundo. Mi Que no, hermano, que tú tienes que votar a tu haga el esposo, 9, el si no te- 63, el 25, hágalo todito. De ese placer con su mujer, porque su mujer no son una sola carne. Sí, ¿Cuál es el problema? ninguno. ¿Cuál es el show? No sé, porque Entonces es que- están fomentando los divorcios dentro. Que ojo, yo estoy de acuerdo con el divorcio. Hay parejas que tienen que divorciarse dentro de la iglesia. que tienen que divorciarse. Tienen que divorciarse. Pero el divorcio es otro pecado. A mí me enseñaron No, eso, eso no, que el para divorcio es nada, pecado. Ustedes Atención están de acuerdo, aquí. ¿verdad? Con que el divorcio es pecado. Porque también el recasamiento es otro pecado. Eso es A mí me mentira. dijeron, mira todo lo que a mí me enseñaron. Señores, escuchen esto. Atención. Que esto es un lío y no de ropa. Y es usted con su comentario que usted va a esclarecer, porque esto no es para mí sola. Esto no me compete a mí, le compete a usted, le compete a él. Esto es competencia de todos, señores. Esto no involucra a todo, este lío es de todo. Porque por ahí hay doctrina, que oiga lo que están enseñando. A mí se me enseñó doctrinalmente. Primero, que yo tenía que votar a mi pareja, de separarme de él, porque yo no había firmado un papel con él y que yo estaba en fornicación, que yo era una fornicaria y que yo tenía que dejarme de él. Segundo, que porque yo soy divorciada, ¿verdad? Que yo no podía volverme a casar, se me enseñó a mí. Ay, mi madre. Que ya yo tengo que quedarme a vestir santo, porque supuestamente, según los cristianos, según ustedes, la comunidad cristiana santa, los santos, los nuevos santos, hijos de Dios, ustedes, me enseñaron que yo no puedo volverme a casar, según ustedes. Ustedes tan claros. Primero que yo tenía que separarme de mi pareja y yo así mismo lo hice. Cuando yo era rabacuco, yo así mismo lo hice. Me separé de mi pareja. Y segundo, me dijeron que yo era el modelo para no volverme a casar jamás, porque eso era recasamiento. Que yo tenía que haberme quedado, o que si yo quiero tener pareja, que yo tengo que volver con la persona agresiva que yo estaba, que me le salvé de chepa, Una y locura. que eso era lo correcto para yo ser una mujer santa y de bien. Explique. Atención aquí. Dale.
Se necesita 911, una jornada masiva de divorcios dentro de la iglesia. Sí, en serio. Tú te ríes, pero hay mujeres que están viendo este video que te están aguantando golpes dentro de un hogar. ¿Qué? Están aguantando golpes porque un pastor le dijo, lucha por ese matrimonio. Pero ¿y si no, la mata? ¿Y no si le da un luche. mal golpe? Hay guerra que hay que perder. Oye, ¿y si le da un mal golpe y la mata? Necesitamos, es que mira que lo que pasa, venimos arrastrando. No, golpe no se aguanta. Venimos arrastrando una Hay generación. que denunciar. Si a usted le están dando golpe, tiene que denunciar. Porque usted tiene que preservar la vida ante todo. Hay que, en vez de usted aguantar golpe, todavía tenemos aquí entidades que a usted le reciben una denuncia. Y ese agresor lleva juicio. No tan solo de Dios. Si usted no se lo quiere denunciar a las autoridades, huya de ahí, escape por su vida y salve su vida. Mira, Continúe. venimos arrastrando una generación de matrimonios que se unieron porque un pastor dijo, porque un profeta dijo. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Y qué hacemos con lo que unió un profeta? Que llegó a una iglesia y dijo, mira, tú y tú, dice el Señor que son... Dijo el Señor. Y hoy vemos los frutos de ese matrimonio. Una mujer aguantando un infierno en vida. Entonces se necesita, según Deuteronomio 24, la mujer podía divorciarse y volverse a casar. Según Deuteronomio 24. Sí, Se yo lo he puede, leído. claro que sí. Jesús hablaba de eso. Cuando Pablo dice que la mujer casada está sujeta al marido, entre tanto este vive, está hablando de una mujer casada, no de una mujer divorciada. Sí, pero que ellos se agarran del versículo que dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su compañero. Con eso fue que ellos me mantuvieron todo este tiempo, que ya hasta se me olvidó. Porque desconocen que divorcio y separamiento no es lo mismo. Repudio y divorcio no es lo mismo en la Biblia. El repudio, tú te repudiabas, tú te ibas para la casa de tus padres, pero tú seguías casada. La Biblia dice que Dios aborrece el repudio, pero el divorcio sí lo aprueba. Entonces, lo que dice es, si tú te separas de tu esposo, quédate sin casar, porque si te casas va a ser adúltera. Si no, júntate de nuevo con tu marido, porque sigue siendo tu marido. Arreglen la cosa y júntense de nuevo. Lo que pasa es que esos textos se sacan de contexto porque no conocen el contexto cultural. Sí, pero tú dijiste algo sumamente importante, aparte de todo lo que has dicho, que también lo es, que esas siervas, esas mujeres que están aguantando golpe de un agresor, porque supuestamente... Golpe, cuerno, de todo están aguantando la sierva hoy en día. Y lo que hacen es que ayunan y que oran de que para luchar por ese matrimonio para que el diablo salga. El ayuno y la oración está bien, pero el problema es, si tú estás aguantando cuernos, tú te expones a una enfermedad de transmisión sexual, te estés poniendo a tu propia muerte. Y si estás aguantando golpe, también te puede dar un golpe, mi amor, y tú puedes no salir más de ahí, cariño. Entonces tus hijos van a quedar en la orfandad. Hay que preservar la vida, la salud mental ante todo. Usted tiene que cuidarse, usted tiene que valorarse como mujer. Estos hombres agresores no te merecen, mi amor. Independientemente de la religiosidad, tú tienes que cuidarte. Tú mereces tranquilidad y verdaderamente ser feliz. Y bajo golpe, mi amor, no hay felicidad. No hay tal felicidad. Incluso la agresión verbal, también eso es fatal, mi amor, porque eso te destruye. Y la manipulación. Internamente. Entonces, ojo, si tú estás atravesando un matrimonio donde a ti se te golpea, se te humilla, tú tienes que estar aguantando infidelidad y que por qué es que te mantiene. Mi amor, tienes que pedir ayuda. Tienes que buscar la manera de salir de esa situación, porque eso no es felicidad, ni es religiosidad, y Dios no está ahí tampoco, Para el concepto que sea que tú tengas de Dios, Dios no está ahí. Hay que preservar la vida y es muy bueno la tranquilidad, porque Dios a paz nos llamó Dios. Dios es un Dios de paz. Entonces no es justo que que hayan matrimonio, que nuestro pueblo se esté tapando este tipo de casos. Yo lo veo peor que eso que tú dijiste, que existe el lavado y todo eso. Yo veo peor que nuestro matrimonio tengan que estar aguantando esto de que para preservar, de que para decir que yo soy cristiana, para después tener que ir de manita sudada con un hombre que tú lo
que saber que desde que tú llegues a tu casa te va a meter la mano. Hay que cuidarse, señores, vamos a evitar eso. Realmente, en eso estoy de acuerdo contigo, que tenemos que hacer campañas que realmente promuevan los matrimonios felices. Matrimonios que verdaderamente tú te sientas a gusto, que no es tanto la riqueza, sino tú sentirte a gusto del compañero que tú tienes al lado. Una persona que verdaderamente te represente, que te valore y que sepa quién tú eres y que verdaderamente tú vales. ¿Algún mensaje final para nuestros jóvenes y para las iglesias de hoy en día? ¿Qué tú tienes que decirle hoy día a esas iglesias que tanto te critican y que tanto te acribillan? Por eso que ya yo entendí que tú hiciste. Tú no rompiste la palabra de Dios. Tú rompiste un libro con una mala traducción, que fue simplemente unas hojas lo que tú rompiste. Pero Dios sigue vivo en tu corazón. Tú eres un hombre de Dios, temeroso de Dios, que no mata, no roba, que guarda los mandamientos. Y dile algo a esa gente que ellos son que no lo entienden. Ayúdate. Como dice Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese más. Y el que sea inmundo, compre 3 rayitas y dale para atrás. Simple. Señores, con su comentario, desenrolle este lío. Esto fue Tengo un lío con la sierva Wendy, y usted disfrute su vida en paz, en comunión con Dios. No le haga daño a nadie y trate de ser feliz. Que Dios le bendiga y hasta otra próxima entrega.